Las lluvias y las inundaciones que afectan a la zona metropolitana de Guadalajara. El jaloneo por la designación del superdelegado en Jalisco y además también por la designación del nuevo dirigente de Morena a nivel nacional. Además, Ebrard y Pompeo pactan mientras los migrantes sufren. Y en otros asuntos, remueven al titular de Coneval. Acompáñenos, iniciamos en controversia. Lluvias atípicas azotan la zona metropolitana de Guadalajara y el estado de Jalisco, generando desastres materiales y riesgos para las personas. En el temporal han muerto 2 víctimas, más las 5 de San Gabriel. Especialistas confirman que lejos de atípicas, son lluvias copiosas, pero que no van más allá de lo normal. Sin embargo, ponen en evidencia las malas decisiones de gobiernos anteriores y actuales que en su momento otorgaron licencias de construcción y luego de remodelación, así como la creación de nuevos fraccionamientos o la autorización para el cambio de uso de suelo. Algunos ejemplos: un centro comercial construido a la mitad de un canal, donde pretenden contener el agua con un vaso regulador, bosques deforestados para dar paso a la plantación de árboles de aguacate, nuevos núcleos habitacionales en cerros o zonas de amortiguamiento de la primavera, o remodelación de calles sin bocas de tormenta. ¿Qué tanta responsabilidad crees que tienen gobernantes de anteriores y actuales administraciones en las inundaciones? O solamente es la basura, como también por ahí se declaró en algún momento reciente. Iniciamos con mis compañeros. Sonia Serrano, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. David Gómez Álvarez. Buenas noches. Julio Ríos. Buenas noches, José Ángel. Agustín del Castillo. ¿Cómo estás, José Ángel? Hola a todos. ¿Solamente basura? No, por supuesto que no. Esa es una vacilada que se ha dicho toda la vida y que estos que llegaron a gobernar dijeron que no iban a ser iguales, pero están diciendo las mismas cosas. Así como dicen que son los de fuera, que son los de fuera los que provocan la violencia, también decir que la basura es la que provoca esto. También, o sea, imagínate, en realidad es caer en la misma justificación, probablemente porque la basura, como no puedes precisar, tendrías que tener, ahora sí que auditar de dónde viene cada cosa que cae en el alcantarillado. Como etéreo, debe ser ¿no? Bastante complejo, pues entonces todo el mundo es culpable y nadie es culpable al mismo tiempo. Evidentemente es repetir una receta desastrosa que tenemos muchos años pues reproduciendo en Guadalajara. Obviamente, como platicábamos ayer, Julio, esta historia empieza con el entubamiento del río San Juan de Dios hace más de un siglo, pero sobre todo a partir de que Guadalajara ambiciona convertirse en una ciudad moderna, la ciudad del millón, la ciudad de la Cruz de Plaza, la ciudad de este famoso arquitecto Díaz Morales, exactamente. Es una ciudad que empieza a olvidarse de la sobriedad, de entender cómo se debe proceder respecto al territorio y bueno, es una ciudad que cada vez ambiciona cosas más grandes y no se fija que esto tiene un efecto a corto plazo. Entonces empezamos a urbanizar de forma inadecuada las cuencas, las partes bajas primero, obviamente ocupar lechos de arroyo, Plaza Patria, como decía bien el resumen del principio, es emblemático, pero Plaza del Sol también. Y bueno, la gente, ayer también lo comentábamos, la gente se pregunta, ¿dónde están los ríos? Pues sí, los ríos se taparon, pero los ríos salen de todos modos cada que hay lluvia. Si usted pasa por una calle o avenida que está engrosada de agua, eso era un arroyo en algún momento. En general, tenemos un problema que se va haciendo cada vez más multiplicado, porque si la ciudad estaba en un territorio que era muy modesto en 1900, cuando se entuba el San Juan de Dios, seguramente era una ciudad que estaba a la 100ª parte que ahora. Esta ciudad creció muchísimo, esta ciudad tiene 5 millones de habitantes, me refiero en territorio. Y sobre todo de 30 años para acá es una ciudad que se multiplica por 2 en superficie, más de 100%, 130% aproximadamente. Las cifras, ya para terminar, que David hable y diga que están de desacuerdo conmigo. Pero miren, en 1990 eran 30,000 hectáreas la zona metropolitana. Estamos ahora 75,000 hectáreas aproximadamente. Se habla de una huella de ciudad de 100,000 hectáreas. Esto quiere decir que es una ciudad sumamente dispersa, pero además otro dato que es absolutamente relevante, la mitad de este crecimiento del 90 para acá fue sobre zonas de riesgo, zonas que eran baratas, zonas que
que justificaron porque decían, pues el gobierno federal quiere vivienda barata para que la gente deje de invadir. Fíjate cómo son las cosas. Antes del 90 era invasión de ejidos. Después del 90 fueron casas con préstamos de Infonavit, con préstamos de instituciones sociales y sin embargo sobre zonas de riesgo también. No ganamos nada. La ciudad se expandió de una forma brutal. No le falles, Agustín, por favor, David. No, simplemente iba a precisar que en 1900 no era un centésimo de la superficie actual, digamos, era mucho más chica la ciudad, pero ciertamente se ha cuadruplicado su espacio físico. A mí me parece que en la discusión del urbanismo, y respondiendo a la pregunta que hacíamos al auditorio, de qué tan responsables son las autoridades anteriores, yo creo que muchísimo. Es decir, es una acumulación de irresponsabilidades que trienio tras trienio, sexenio tras sexenio, se han acumulado malas decisiones y sobre todo corrupción. A mí me gusta ver la falta de planeación urbana como una manera de corromper a la ciudad, donde a diferencia de otras decisiones de política pública que pueden tener correctivos, que pueden desandarse, que pueden, digamos, tomar otro derrotero, en el caso del espacio físico construido de las ciudades es muy difícil echar marcha atrás. Es decir, una vez que se invadió una parte de un bosque, de un área verde, es muy difícil tumbar las casas, desalojar a las personas, recuperar el área verde. Una vez que se construyeron pisos adicionales donde no se debía, y eso mete presión adicional no contemplada al drenaje, al equipamiento urbano, eso ya no tiene remedio o el remedio es carísimo. Casi nunca hemos visto que se dé marcha atrás en el desarrollo urbano, es decir, que se tumbe una edificación incorrecta, que se nivele un edificio que no debe estar a una cierta altura. Eso jamás lo hemos visto. Lo hemos visto en la Ciudad de México en 2 casos emblemáticos y nada más. Aquí se cobran compensaciones. Aquí se cobran compensaciones en un programa muy oscuro, muy poco transparente de mitigación de los sobreedificios, de los sobrepisos, pero en general ese es un tema muy grave donde es muy difícil corregir, pero se tienen que tomar decisiones muy drásticas donde la planeación urbana, por ser muy técnica, muy especializada, la han tomado las decisiones muy pocos. El caso están de los planes parciales, que entre muy pocos deciden y que tienen afectaciones a muchísimos digamos, pobladores, comerciantes, transeúntes, etcétera, de los habitantes de la ciudad que padecen esas decisiones, que es muy difícil también abrirlas al público y es un asunto muy complejo, pero otras ciudades sí lo han podido resolver y otras ciudades han impuesto sanciones a quienes han violentado el desarrollo urbano, cosa que aquí prácticamente no ha ocurrido. El otro día me preguntaba, a propósito de una columna que escribí por el tema de las inundaciones, que si había habido alguna sanción por el tema. Yo no recuerdo prácticamente nada, es decir, impunemente pasan y pasan los gobiernos. Cuando un gobierno hace, por ejemplo, la adecuación al drenaje de los Arcos del Milenio en la avenida Lázaro Cárdenas, que se inunda siempre y que cada gobierno le mete millones de pesos y es insuficiente, fracasa, dicen se rompe. Va al 30% para poder subsanarlo completamente. Exacto, pero ¿qué pasó con las medidas anteriores? Es decir, se invirtieron 40 millones de pesos y no funcionó. ¿Quién es responsable de eso? ¿A quién hay que sancionar? ¿Quién debe dar la cara? ¿Quién rinde cuentas? Se gastan millones y millones de pesos en desarrollo urbano que es insuficiente, que es innecesario, que es, digamos, inútil y no pasa nada. Y por lo pronto nos hablan, Sonia, de que para contar con una infraestructura hidráulica adecuada, que incluya pues hasta los drenajes profundos, requerimos alrededor de 8,000 millones de pesos. El problema es que cada año, si sumamos lo que se ha estado invirtiendo, seguramente llegaríamos a montos, quizá no a ese, pero sí a montos muy altos de lo que ha sido la inversión. Lo que creo que sigue sorprendiendo es que podemos escuchar a muchos académicos, a muchos investigadores que han trabajado suficiente el comportamiento subterráneo del agua en la zona metropolitana de Guadalajara y el tema de los cauces que han sido invadidos por la construcción de la ciudad y que toda esta información que existe siempre se ha ignorada. Incluso no nada más con lo que ha sido la autorización de fraccionamiento, sino incluso con la propia infraestructura urbana. Tenemos casos, por ejemplo, como el del Mercado Corona o el del Mercado Mexicalcingo, en donde previamente o cuando empiezan las excavaciones se encuentran con la realidad de lo que existe abajo del suelo y se decide como si fuera un asunto que hay que esconderle a la población,
nada más taparlo en lugar de empezar a encontrar soluciones. Eso nos habla del comportamiento y de cómo la autoridad ignora algo que está ahí y que todavía no sabemos exactamente por qué. O sea, es evidente que aunque digan que es mentira, que se inunda, o que existen problemas con los mantos freáticos o que las corrientes de agua debajo con todas estas excavaciones para hacer los estacionamientos de los edificios o para apuntalar los edificios están viéndose afectadas. Esto está pasando y creo que por más que la autoridad intente esconderlo, es una realidad que pues, la verdad no sabemos por qué, si de todas maneras les va a estar tronando la bomba cada rato, siguen ignorándola. En el caso particular del domingo en Tlajomulco, Zúñiga, en Santa Anita, pues se ve toda esta afectación a causa del desgaje del cerro, Julio, y allá en el bosque de la Primavera, donde por cierto también ya se han registrado N cantidad de incendios, donde el suelo ya está erosionado, donde no hay absorción de agua y toda esta problemática. Sí, va ligada una cosa con la otra, la destrucción de los bosques con estos incendios y con estos asuntos de la naturaleza, porque a ver, así como hay un principio que es jurídico, que el que es primero en tiempo es primero en derecho, también con la naturaleza, lo que primero la naturaleza dispuso que ahí estuviera, seguirá estando. Muy difícilmente el hombre podrá modificar aquello y podrá invertir, o en este caso, gastar, derrochar, desperdiciar y dilapidar recursos, y no se va a poder el asunto enmendar de ninguna forma. No hay dinero que alcance, y ya vemos que pues la naturaleza reclama sus fueros sin importar si son colonias populares o si son fraccionamientos de un poder adquisitivo, digámoslo, más alto, como lo que ocurrió el domingo. Y todo esto es reflejo de este, pues sí, neoliberalismo, porque así como... Me sonaste a López Obrador. Sí, claro que sí, y Agustín está de acuerdo conmigo porque lo platicábamos. Lo que ocurre andan muy contigo, es que así como, por ejemplo... Antes de para ponerse de acuerdo. No, Hay una sesión previa. A ver, Así como en afán y digo maldita competitividad porque usan el término para justificar la infamia de la explotación de recursos, de la explotación de personas con unos sueldos miserables, así como la premisa de los grandes capitales es gastar lo menos posible para maximizar la utilidad. También así se hizo con la ciudad. A ver, vámonos, como ya le decía ahorita Agustín, los terrenos baratos, los terrenos a precios de basura, los vendemos en algunos casos a precio de oro, como en ciertas zonas de la ciudad que son, como dice el presidente, fifís, o también en otras zonas que fue de vivienda social, pero el chiste era comprar barato y maximizar y exprimir y poner donde fuera, sin importar que hubiera riesgo. Al cabo que ya después, con el dinero del Estado, se pagarán menajes de casa, se pagarán pavimentos tronados, se pagarán todos los desmanes que se te ocurran. Si eso no es neoliberalismo, entonces no sé qué es. Habría que hacer una precisión. Yo te lo comentaba ayer, Julio. Antes del neoliberalismo, ya era el estilo tapatío de hacer fortunas rápidas. Exacto. En realidad, no el Estado siempre ha permitido... Es el mismo modelo de explotación. ¿Por qué no? Que los fraccionadores privaticen ganancias y las pérdidas las paga la sociedad. O sea, tenemos ya un problema histórico. Plaza Patria es emblemático, Plaza del Sol también, donde tenemos una acumulado inversión pública para resolver el problema de inundaciones que no ha resuelto el particular que construyó en ninguno de estos casos. O sea, en realidad es un modelo mexicano, es un modelo de compadrazgo entre las fortunas y el Estado. ¿Qué hace? Neoliberalismo inmobiliario de la tapatía. Pero incluso desde antes, a eso me refiero. Que porque el Estado fue omiso y nunca intervino y dejó que la mano invisible... ¿De qué época es? Exactamente. Sí, es mucho antes. Se patentó aquí, pero el Estado jamás metió la mano. Para darte la razón, fuimos neoliberales y ni lo sabíamos. Ni lo sabíamos. A ver, David, yo creo que sí hay un lenguaje, hay un significado que tampoco podemos obviar o abusar de él. Digo, el neoliberalismo es una corriente, digamos, de pensamiento económica que básicamente permeó en los 80s en los países primermundistas como Reino Unido, Nueva Zelanda, que tenía que ver con la desregulación de la economía y
y, digamos, la desestatización de la economía. De ahí a traspolarlo a Santa Anita o a estos lugares, pues ya me parece un poco audaz. No, a ver, yo lo que creo es que hubo una mala planeación urbana, una corrupción en el desarrollo urbano. Pero es que el problema no es la planeación, el problema es que no se obedece a la planeación. Tenemos instrumentos desde hace mucho tiempo que dicen, no urbanices el Tajo, no urbanices el Bajío. ¿Y el IMEPLAN ya está funcionando como debe de ser? Yo hablo del plan de la zona conurbada del 82. Porque ha habido planeación que en efecto no se ha, digamos, respetado y que eso es corrupción, pero también ha habido planeación equivocada, que ha autorizado oficialmente urbanizar áreas que no debieron haberse urbanizado. La extensión, el modelo expansionista urbano mexicano, que ese sí es muy de acá, también quizá brasileño, pero no de otros países de América Latina también. Y mucho menos de Europa. En Europa y en Estados Unidos, en el sur de Europa. Sin planeación. No, ahorita lo discutimos. No, pero por ejemplo, Atlanta, Estados Unidos, nomás para poner el ejemplo, es una ciudad. Digo, Los Ángeles bien tampoco planeada, es ejemplo. O Los Ángeles es una ciudad expandida, pero con menos, digamos, contradicciones urbanas que las de América Latina. Brasil sí es un ejemplo como el mexicano de expansión mal planeada, pero hay otros países como Chile que no han tenido una mala planeación. Desde el 82 el plan de la zona conurbada era de obligación respetarlo. No se respetó. Cuando se hizo esta expansión urbana no se justificó con la planeación. Se dijo necesitamos vivienda. Ni siquiera se clasificaron las áreas. Ya estaban clasificadas en el plan de zona conurbada que no se debía urbanizar. Me refiero que el problema no ha sido que nos haya faltado planeación. Es que la planeación se guarda en el cajón. Fíjate, en el año 97 se hace una actualización del plan de la zona conurbada. Los urbanizadores de Tlajomulco y de Zapopan presionan a Alberto Cárdenas y le dicen no podemos aceptar esta planeación porque nos va a impedir desarrollar Tlajomulco, estás oponiéndote al desarrollo. Lo guardaron. Al progreso. Como Groucho Marx, no le gustan mis principios, tengo estos otros. Si no le gusta este plan, sacamos otro plan. Pero creo que la gran tragedia de Guadalajara metropolitana es de una década para acá, quizá 3 lustros. Es decir, es muy reciente porque hasta los 90 no estaba tan desparramada. 30 años si te pones. 20 años. Los no, 90 todavía Guadalajara no se había desparramado como ahora. El segundo lustro de los 90 empieza esto y se potencia durísimo la primera década de este siglo, que debe ser la peor. Sí, claro. La peor. Sí. Pero nada más para terminar, tienen razón en todo lo que dicen, en que había corrupción, pero pues también no tocan mucho a los corruptores, que es lo que yo hacía, que son los del capital. No, bueno, para que haya corrupción. Era la otra parte que falta. Claro. Ahora, vamos a la pausa, compañeros. Ya nos vamos a la pausa y continuamos enseguida. Tras la renuncia del delegado para programas del desarrollo en Jalisco, Carlos Lomelí Bañuelos, comienzan los jaloneos por ocupar su lugar, y en efecto dominó la dirigencia de Morena en el estado. Voces se unen para que no continúe en el cargo el abogado Juan Soltero, cuestionado en campaña por su actividad profesional y a quienes representó, y ahora por su cercanía al exdelegado Carlos Lomelí. Nombres como Alberto Uribe, no muy cercano a Lomelí, y Hugo Rodríguez salen a relucir, aunque también el abogado Jaime Hernández y el ala de los disidentes de Morena piden un cambio total. A la lista se sumó en los últimos días el ex candidato de Morena al Senado por Jalisco, Antonio Pérez, padre del corredor de autos, Sergio Checo Pérez, y mientras tanto, parece prolongarse la incertidumbre en 69 delegaciones en Jalisco que se encuentran semiparalizadas. ¿Qué opinas de la tardanza en designar encargados de las 69 dependencias federales con representación en Jalisco? Bueno, la sorpresa es que vemos que a causa de esto fue por lo que se paralizaron las delegaciones, ¿no? Tal vez esto es lo novedoso, como que ya las veíamos paralizadas desde antes. Ya paralizadas desde que llegó el gobierno. No han terminado de arrancar, pero tampoco es que este tema las haya paralizado. Tienen puros paralizado. encargados de despacho desde son como hace nombramientos todos temporales. No está claro si son encargados de despacho definitivos, temporales o transitorios. Algunos siguen todavía del otro sexenio. Pocos, incluso. Ya quedan como ya son menos, algunitos, decía un amigo.
Los más fuertes, los más importantes. A mí me gustaría, PGR, digamos, IMSS, ISSSTE, los que tienen... Claro, los que tienen presupuesto, influencia, pero a ver, yo creo que también hay un tema de una sobredimensión, una sobrevaloración de la figura del superdelegado. Al En realidad es lo que antes era el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Sedesol, es el que ahora es el superdelegado, Bueno, en que este es el caso llama la vinculado... atención por la jiribilla que conlleva. No, por la política que hace, pero los que están Con cerca el pelo estudiando... más oscuro nomás, pero es lo mismo. Pues sí, pero digamos que en realidad no tiene, digamos, un control absoluto de las 69 delegaciones federales. Tampoco tiene un presupuesto tan grande como se piensa. Hay mucho desorden, hay mucho retraso. Simplemente es alguien que tiene mucha más presencia política, que esa es la novedad en el asunto. Históricamente, si uno revisa los delegados federales, antes, históricamente, lo importante era el delegado de la Secretaría de Gobernación, que era un poco el que ponía en orden o el que le llamaba la atención o el mensajero del presidente de la República. Después, con los convenios de coordinación para Pero los yo no programas creo que sociales, ni el- cambió ni el de a... gobernación, ¿eh? Antes, históricamente, o sea, Sí, históricamente quizás era el del que... 90 para atrás. De los Sí, de 80 de la Salinas época hacia del atrás. PRI dorado. Y coordinaba A los partir delegados. de los 80s, de la planeación democrática y del desarrollo social y de los fondos federales, de las aportaciones y demás a los estados, el que adquirió más importancia fue el secretario de Desarrollo Social. Antes el de Colosio, Copa, claro. exactamente, que Fue le dio creada mucho para él esa juego secretaría. a las delegaciones federales que empezaron a Oscar tener... Navarro Gárate aquí en Jalisco. Que no Fue el primero que sonó, fue precandidato a gobierno de Jalisco y Fue el después primer perdió delegado por el que asesinato de sonó Colosio. precisamente por su cercanía con Exactamente. Colosio, pero también por los recursos que manejaba. Exacto. La última, digamos, delegada de Desarrollo Social que llamaba la atención no por sus recursos, sino por su exuberancia era Gloria Rojas, que aparecía, ¿sí se llamaba No, Gloria pero Rojas? también tenía ¿Se llama? cercanía con el gobernador y con el grupo político que Ciertamente gobernaba en tenía Jalisco. cercanía, pero Es que más antes bien era los una especie gobernadores de... podían poner delegados. Ahora me parece que también los delegados no están, los delegados federales, que ahora se les llama superdelegados, o los coordinadores de los delegados, o mejor dicho, el delegado de los programas sociales, que es el nombre formal, en muchos estados ni pintan. Es decir, hay algunos estados de la República, en particular Jalisco, donde el superdelegado así llamado tenía mucha presencia, mucha proyección, pero en otros estados, que hay algunos que los han estudiado, no están, digamos, tan en la grilla Baja como acá. California, Acá se ha vuelto que muy fue importante esa Bonilla. figura porque es una especie de sombra del gobernador. A ver, y es que en este caso particular, efectivamente, no es por la relevancia o por el rol que juegue realmente ya en el ejercicio diario, sino por lo que implica en materia política y sobre todo por esta relación que se tenía muy ríspida entre el delegado, pues yo no sé ya si llamarle exdelegado, ex superdelegado o con licencia o No, cómo renunció, definirlo. Renunció, no fue renunció. licencia. Ya Renunció. Sí. Pero hay quienes dicen que hasta podría regresar. Pero el punto Julio. que pones en la mesa es muy importante, ¿no? Porque esta efervescencia que vemos, o destapadero de aspirantes a la superdelegación, confirma esto que acabas de comentar y que dice David Gómez Álvarez, de que tiene una presencia política importante esta figura. Hay algunos estados, además de Jalisco, creo que Jaime Bonilla fue superdelegado, ahora ya gobernador, con todo lo que ha ocurrido ignominioso con lo que hizo el Congreso. El cacique formal de México, Ajá. sí. Y el asunto de Delfina, ¿no? Que está pintando claramente para buscar la gobernatura luego en el próximo proceso electoral del Estado de México. Pero pues sí, el de Jalisco tuvo esta fortaleza, se le dio. Y por eso está interesando a muchos, porque lo ven como la antesala de una posible candidatura a la gubernatura. Entonces, por eso ahora está este jaloneo, se está tribalizando todavía más Morena, y vemos por eso que suenan pues, Toño Pérez, que muchos dicen que ese sería el bueno, porque está en los afectos de López Obrador. Bueno, y que, eso lo dice pero sí, porque ahorita están haciendo lobby con los medios y están cantándole al oído a los reporteros y a los columnistas y a los trascendidos para que pongan todo esto. De Uribe se dice que pues ahorita, como vamos a ver en el siguiente bloque, Marcelo Ebrard tiene asuntos más importantes que estar promoviendo cachorros, ¿no? Para
para estos cargos, y otros hablan de personajes cercanos a Lomelí. Por ejemplo, hablaban de Blanca Olivia, que fue candidata a diputada, que la veían viable, porque el caso de Juan Soltero, para muchos analistas lo han escrito, no es viable porque es abogado de las empresas que estaban señaladas por con presunto conflicto de intereses, digo presunto porque no se ha concluido la investigación, habrá que ver qué ocurre. Y en este caso, pues por eso decían que él no podría ya continuar, pero esta figura sí es cercana a Lomelí, la estaba impulsando, entonces por eso está este jaloneo. Y Juan Soltero, que no está fuera de la jugada todavía. Perdón, Sí, pensé si que le te seguías pones refiriéndote atención. a Ahora, la José, ex candidata. Pero no podemos Blanca. olvidar, ahorita hablamos de que es un cargo que tiene quizás más prominencia de la que realmente está ejerciendo, pero no podemos olvidar que esta era una apuesta importante al principio del gobierno de López Obrador para tratar de generar su nuevo diseño del poder. Tratar de algún modo, eso estuvo mucho en la discusión en los primeros meses, de tratar de obligar a los gobernadores a estar a la defensiva y él tratar de ejercer un control eficaz del gasto. Yo no sé si esto vaya a intentarse más adelante. No se ha hecho una reforma que derive en esto, pero yo creo que él va a seguir pensando que va a haber algún momento en el cual podría buscar la posibilidad de que las figuras de superdelegados se conviertan en algo mucho más importante en términos jurídicos, no solamente políticos, y que el presidente realmente tenga la última palabra en muchas cosas en este país. No sé, David creo que podría aclarar este punto. Yo creo que es parte del modelo centralista de López Obrador. Sí, pues es el modelo que muchos han dicho que es el de las prefecturas, el modelo francés donde hay un delegado que representa al gobierno central con igual o más poder que el representante regional, en este caso además electo democráticamente, como es el gobernador o no se diga los alcaldes, en donde cada vez, digamos, el poder de la federación en el territorio o en los territorios, en los estados, que estaba disperso a través de muchas delegaciones. En este caso hay 67 oficinas de representación del gobierno federal, no todas son delegaciones formales, pero digamos hay 67 funcionarios que representan a distintas dependencias del gobierno federal. El hecho de unificarlas sí le da un poder distinto. El problema es que esto no sucede de la noche a la mañana. Hubo dos temas que el presidente López Obrador anunció, digamos, en el interregno, cuando era presidente electo, que causaron mucha polémica. Una era precisamente la creación de esta figura que desde un principio se bautizó como los superdelegados, porque concentrarían el poder del gobierno federal en los estados, y la otra que nunca ocurrió y de la cual ya jamás se habló porque simplemente era inviable, que era la descentralización de las secretarías de Estado a los estados de la República, lo cual de eso ya nadie habla. Hubo una intentona fallida, más bien simulada, de la Secretaría de Educación Pública a Puebla y de la de Cultura a Tlaxcala. De ahí en fuera todo lo demás ya se olvidó porque era una idea absolutamente disparatada. Pero lo que sí está ocurriendo, pero mucho más lentamente de lo que preveía el presidente, es esta fusión. El presidente visualizaba Palacio Federal, que es este edificio burocrático donde están concentradas una parte importante de las oficinas delegacionales, pero no todas. Él se imaginaba un Palacio Federal que hiciera competencia con el Palacio de Gobierno, donde está el gobernador y sus secretarios y su gabinete y su gobierno. La verdad de las cosas es que eso difícilmente va a ocurrir, claro. Pero además lo que dicen los que están estudiando ya esta figura es que hay muchos cuellos de botella, hay muchos retrasos y hay mucha politización, y que eso ya se está viendo en esta, digamos, pleito interno entre los posibles sucesores, porque evidentemente todavía no está claro las líneas de mando, los roles, las funciones, porque hay mucha confusión. Entonces, creo que esto no es bueno para López Obrador, porque el retraso en la implementación de los programas sociales se debe precisamente al cuello de botella que están generando los propios superdelegados, que por el hecho de saltarse a las instancias formales de las delegaciones, de los programas sociales, y meter incluso a gente que está vinculada al partido, que milita abiertamente, eso está haciendo crisis. Sonia, pues los destapes continuarán seguramente en tanto no se vea ya que el dedo presidencial designe.
Sí, lo que hay ahora son rumores y me parece que es un tema que tendría que revisar más a fondo el gobierno federal, porque yo no recuerdo que haya habido claridad de parte del presidente sobre que iba a ceder el control a los superdelegados en algún momento. Creo que en el caso de Jalisco fue más bien Lomelí quien habló de esa figura y quien había dicho, me parece parado en una ignorancia sobre cómo funciona el gobierno federal en las entidades al momento de bajar a las entidades. No creo ni siquiera que exista alguien que tenga la capacidad de tener un manejo como el que esto implica, sobre todo por las áreas que, insisto, salud, seguridad, apoyo al campo y programas sociales. Nada más pensar en agrupar estos 4 rubros es una tarea imposible. Y más si nombras a alguien que no tenga la capacidad ni la experiencia, que fue el caso de Lomelí. O sea, me parece que al margen de esta investigación que se sigue en su contra, que yo no creo que vaya a resolverlo. Me parece que lo que ya dio a conocer la Secretaría de la Función Pública es tan delicado que solo puede ir hacia una salida o una sanción mucho más contundente. Me parece que va a ser muy complejo que logre librar esta batalla. Y lo que sí creo es que la falta de experiencia de Lomelí, era un hombre muy desorganizado. Además, si tú ibas a las oficinas de lo que antes era las oficinas de Gloria Rojas de Sedesol, en realidad el edificio por sí descuidado y desordenado, la gente llegaba a preguntar por programas sociales, no había responsables de área que los atendieran, no había alguien que te dijera dónde estaban las brigadas, es decir, hubo un gran descontrol. Es cierto, porque así ha funcionado o ha dejado de funcionar a escala federal la aplicación de los programas, pero me parece que si tú tienes la capacidad de organización y el poder que decía tener Lomelí, pues creo que podrías haberlo hecho. No necesitas que tu jefe te ordene diseñar un proyecto para llevarlo a cabo y ejecutarlo de manera correcta para hacerlo. Creo que también hubo una gran incapacidad de Lomelí y de su equipo. Por eso creo que además de la salida por los problemas que enfrenta, tendría que haber una revisión más a fondo sobre el perfil de alguien que haga ya funcionar lo que tiene que ver con programas sociales. Me parece que no hay tanto una crisis de todas las delegaciones, porque hay delegaciones en las que el delegado, sobre todo las que tienen un consejo que lo nombra, siguen al frente y han caminado con las mismas deficiencias que venían de antes. En realidad no es que tengan nuevas deficiencias. Pero al menos no peor. Exactamente, no han empeorado. Y hay otras que siguen funcionando porque los delegados, estos que no tienen peso, en realidad no es que no tengan peso, sino que las delegaciones... nombramiento. No, a ver, acuérdate de quiénes eran los delegados de estas áreas en las otras administraciones, ni te vas a acordar, exactamente. No, porque en realidad quien hace la chamba son los trabajadores, porque además en el gobierno federal sí hay mucha más permanencia, sobre todo en las entidades del personal que hace el trabajo. Pero mira, hablando del tema de las delegaciones ambientales, yo ahí sí puedo decir con conocimiento de causa que están muy debilitadas. Han tenido recortes efectivos. Es que recortaron bastante Profepa, personal. por ejemplo, que tendría que ser una instancia que fuera potenciada en un país que tiene un problema de impunidad brutal. Atacar los delitos ambientales necesitas inspectores. Profepa tiene menos inspectores que en el año pasado. Aunque tiene nunca menos personal ha tenido administrativo. los Sí, nunca. claro, pero evidentemente ya llegaron débiles y se debilitaron Claro. aún más. Entonces, prácticamente no se está haciendo el trabajo en campo, que es donde Profepa tiene que estar presente. O sea, ¿cómo vas a combatir la tala ilegal para el aguacate, por ejemplo, si no tienes quien sancione eso? Claro. Es dificilísimo, porque además, pues los grupos delincuenciales condicionan el trabajo de los inspectores. Pero si ni inspectores hay, pues ya están bien felices estos señores también. Ya casi para irnos a la pausa, les pregunto, responda quien se anima a aventarse este tirito. Hay quienes dicen que el presidente eventualmente le respetaría su espacio a Lomelí, aunque ya no sea el superdelegado. Es decir, le dejaría la toma de decisiones, el manejo inclusive político, con miras a que todavía en una de esas en el 24 pudiera ser candidato. Bueno, a mí me parece que eso está en el terreno de la especulación. Lo cierto es que Lomelí renunció, Lomelí seguramente será sancionado y aunque lo habilitaran políticamente para que estuviera detrás del delegado formal, detrás del partido, detrás del movimiento, yo creo que es alguien que políticamente tiene ya un hándicap negativo muy fuerte que va a ser muy complicado que pueda remontar. A mí me parece que
el Domelí hoy es una ficha muy quemada, pero no significa que no pueda ser poderosa. A mí me parece difícil que él se pueda presentar al público, que pueda estar en una boleta, lo cual no significa que no pueda estar tras bambalinas, financiando campañas, financiando políticos, financiando medios de comunicación, porque es alguien que seguramente debe estar con mucho rencor, con muchas ganas de reivindicarse, y seguramente va a estar como alguien influyente en Morena, en Jalisco, en los siguientes años, sin duda. ¿Alguien más? Coincido, cuesta arriba. No, Cuesta y arriba. además, Yo lo dije, a ver, yo no creo que puedan librarla después de lo que ya dio a conocer la porque además la función pública. notoriedad de la figura, la notoriedad negativa de esta figura hace que sería una torpeza imperdonable que Morena apostara por él, porque sería como regalarle a la oposición precisamente una buena cantidad de votos. Y también la figura del superdelegado en los estados como tal, también no le auguro un futuro muy promisorio porque está desinflándose, no se puede tener esa competencia con los gobernadores. Los gobernadores Pero a ver, si el presidente seguirán siendo la figura con la cual tratar. Si el presidente hubiera querido crear una figura de superdelegado, la hubiera creado en la ley, no lo hizo. Entonces, la verdad es que lo que ha habido es la opinión de los Pero delegados no que olvidemos dicen este tener ese poder. Teniendo mayoría del Congreso, hace muchas cosas sin cambiar las leyes. O sea, es un Yo poco creo caprichoso el asunto. Pero no pueden tener puede, atribuciones que claro. no les hacen la Aunque ley. no esté en la ley, terminará desapareciendo la figura también en el dicho, vas a ver. Vamos a la pausa. Continuamos. Apenas hace unos días, Gonzalo Hernández Licona, aún titular de Coneval, dio a conocer que las Secretarías de Hacienda y del Bienestar le solicitaron un recorte de 20% de las plazas de estructura e impedir la contratación de servicios externos. El lunes pasado fue destituido. El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que él ya había presentado su renuncia. Finalmente se dio la reunión del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, con el secretario de Estado de Estados Unidos, Michael R. Pompeo, que fue calificada como cordial y positiva. Pompeo afirma que Estados Unidos y México comparten mucho más que una frontera. Le reconoce al país el carácter socio para aumentar la prosperidad y la seguridad para nuestros países. Las críticas, sin embargo, continúan, sobre todo ante las negativas de que México mantenga un muro de 26,000 elementos de la Guardia Nacional y asuma las funciones de un tercer país seguro de contención y manutención de migrantes, que en su gran mayoría son de otros países. Estados Unidos volverá a someter a revisión todo en 45 días. También acordaron un operativo especial para detener el tráfico de armas y la conformación de un grupo para recuperar bienes y activos del Chapo Guzmán, condenado a cadena perpetua en aquel país. La pregunta es, a la hora del reparto, ¿también habrá equidad? ¿Cómo calificas la actitud de México ante las condicionantes migratorias de Estados Unidos? Y agradecemos su participación. A propósito de este tema, vamos rápido a este comentario que nos hacen llegar muy amables por su participación en controversia y por supuesto por seguir a detalle toda nuestra transmisión. ¿Cómo califica la actitud de México ante las condicionantes migratorias de Estados Unidos? Y vamos a su comentario. Héctor González Bax dice, desafortunadamente estamos al capricho político de Donald Trump. Este tipo no tiene el mínimo respeto a México. Somos rehenes de su campaña a reelección. El gobierno de Jalisco tratando de hacer el menor daño a la economía y por ende al pueblo. Ojalá no escale el problema. Muchas gracias, Héctor González Bax, por participar. Y bueno, a ver, ¿por dónde iniciamos? Porque tenemos este tema de la migración, pero también el del Coneval, que al final... ¿Vamos por el Coneval primero? Sí. Preocupante, ¿no? Lo del Coneval. Va a empezar Julio. Quien guste. Muy breve. Sí, a ver, Julio. No, sí, o sea, sí es preocupante. Era una tentación que ya habían tenido algunos otros mandatarios, particularmente con Peña Nieto, se tuvo la tentación de empezar a... Hubo roces. Y no estaban muy de acuerdo con las fórmulas. Hay que recordar que las fórmulas no las pone el secretario, en este caso, que ya acaba de irse, que por cierto fue fundador desde 2005, Director. estaba ahí. Presidente. El presidente, sí,
desde que se fundó el Coneval, él estaba. Hay un consejo que es el que está a cargo de las fórmulas y que está a cargo de toda la manera en que se mide la pobreza y se evalúan las políticas sociales. Del INEGI. Entonces, la información sí, pero ellos son los que se encargan de eso. No era una sola persona. Por ahora, mientras esté el consejo, pues pareciera que estuviera todavía garantizado el funcionamiento técnico, pero lo que sí, ya para terminar, lo que sí se asoma es un posible desmantelamiento futuro. Por ahora empezaron con él. Sigue el consejo, pero podría ser que luego modifiquen la ley y que luego empiecen a traer gente que no sepa, como ocurrió en la Comisión Reguladora de Energía. Esta persona de Nabor, por ejemplo, no sé qué tantas credenciales tenga, a lo mejor tú lo conoces mejor. Es un técnico que estaba en el equipo de Arturo Herrera, precisamente, que es en realidad gente del equipo de Gerardo Esquivel, de la UNAM, economista de la UNAM. Técnicamente muy solvente, pero muy subordinado. Pero a ver, solamente para recapitular y que la audiencia sepa, el Coneval es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Es decir, son los que hacen fundamentalmente dos cosas en este país. Uno, miden la pobreza, cuentan cuántos pobres hay en el país. Y dos, evalúan la política social, pero también evalúan otros programas del gobierno federal. Cada vez más temas, no solo lo social, el combate a la pobreza, sino también ya educación, salud, medio ambiente, etcétera. Que es una función fundamental. El Coneval, que fue creciendo poco a poco, se instauró como un apéndice de la Secretaría de Desarrollo Social. Luego le dieron, cuando se aprobó la reforma política de 2014, le dieron autonomía. Fue uno de los institutos autónomos que tenían, digamos, esta autonomía constitucional, junto con el INE, el INAI, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Con esa importancia. El problema fue que esa reforma política del 2014 no derivó en una ley reglamentaria. Es el único órgano constitucional autónomo de este país que nunca tuvo una ley propia. Se quedó la ley, supletoriamente, la ley vigente de la Ley General de Desarrollo Social, que regía al Coneval, pero que no especificaba muchos temas que ahora se vuelven clave. Ha estado en 5 años en una vulnerabilidad, en un limbo jurídico, y ahora pueden destituir al presidente del Consejo, como sucedió ayer con Gonzalo Hernández Licona, por cierto, un gran funcionario público de este país, pero en efecto pueden correr a los otros consejeros porque han estado, digamos, tiempo extra, se les había vencido su nombramiento y se han quedado un poco en el limbo para no hacer vacío, y pueden desmantelar. De hecho, lo que ya vimos que ha sucedido en las últimas 24 horas fue que bajaron de la página web información importantísima de la evaluación del programa Prospera, que es digamos, antes oportunidades, antes digamos... En la época de Cedillo, ¿cómo se llamaba? Oportunidades. Porque oportunidades fue en la época panista. En la época panista se llamaba en el Progresa. Se llamaba Progresa, Progresa, y originalmente Solidaridad. Ese programa ya están quitando información, pero además lo que revelaba Hernández Licona en su documento, en su columna que publicó hace una semana y que dicen algunos analistas que fue lo que le valió que lo despidieran, en Animal Político él publicó que el recorte no solo había sido de plazas y salarios, sino de todo el fondo para hacer evaluaciones, que es la razón de ser del Coneval. Entonces, prácticamente lo están matando por inanición. Si a eso añades el riesgo de que corran a los consejeros, prácticamente, como lo dijo muy bien Carlos Pusch anticipadamente hace un par de días, desde luego que al que hace política social le incomoda mucho que lo evalúen. Y en efecto, a la secretaria del Bienestar le incomodaba mucho que hubiera un evaluador externo. Aquí el punto central es que lo que está ocurriendo es que estamos regresando 20 años atrás, cuando justamente se daba el conflicto de interés de ser el responsable de implementar una política y al mismo tiempo el responsable o el tutor de quien evalúa esa política pública. La idea de la creación del Coneval, que no es de México, que existe en Brasil, en Dinamarca, que existe en el Banco Mundial de las Naciones Unidas, es separar a quien evalúa de quien es responsable de la implementación de un programa o una política, para que te evalúen externo, que no seas juez y parte. Y lo que está planteando la Secretaría del Bienestar y el Presidente de la República es volver a cuando el secretario formulaba, implementaba y evaluaba y hacía todo juntos. Y el riesgo que se corrió cuando desaparecieron una suerte de Coneval en Argentina fue en la época de Kirchner, de los Kirchner, que por decreto, manipulando las cifras estadísticas, bajaron la pobreza.
Ahora el riesgo no es el anuncio. Pero también él ya lo había permitido en la administración pasada, cuando él acepta la modificación de... Él se enfrenta, al contrario. No, pero la acepta. Se enfrenta, no sale un año y en el año siguiente lo obligan a que la acepte y entonces, por supuesto, claro que sí, el siguiente año... Negocia para que la no, y por eso bajó la pobreza, borraron pobres en el papel, por supuesto que lo hicieron, David, por supuesto. Revísalo y verás. Sí, se hizo el cambio. Aquí se discutió en controversia. El INEGI presentó la propuesta de medición de pobreza, él la rechazó, se tardaron un montón de tiempo en llegar a un acuerdo y terminó aceptando la modificación que no que el lo INEGI que tenía, no tiene esa atribución, el INEGI es una encuesta de ingreso-gasto. A partir de esa encuesta el Coneval interpreta. Pero la forma en que mide ya no permitía comparar con los años anteriores y eso redujo considerablemente la pobreza. Sí, y él aceptó que eso sucediera. Por supuesto que pero muchos analistas, pero vino J-PAL, vinieron expertos internacionales a verificar que la manera de interpretar de Coneval los datos de INEGI permitían con mucha precisión saber con estos nuevos datos. Borraron pobres en el papel con ese cambio. El riesgo es que se borren más pobres todavía, porque sí, efectivamente, en la pasada administración hubo una discusión en torno a este tema. No tendría que ser la discusión. Me parece natural, como bien decía David, que los gobiernos no quieran que los estén evaluando, porque ellos quieren apuntarse triunfos. Y menos en un gobierno que viene extremo social, o sea, que no, es la gran apuesta. Pero pues que mejor que me evalúen. Que mejor que me evalúen. Pero eso no es cosa menor esto que están haciendo. No es cosa menor. Bueno, si tú tienes la comodidad de decir esto fue bueno o no fue bueno, pues tú vas a decir, no, es una maravilla que yo le esté dando a las personas recursos en la mano, estoy realmente combatiendo la pobreza. Pues si yo invento los términos de este éxito, pues entonces eso es un autoengaño, por supuesto, pero les interesa el papel político que tiene el combate a la pobreza. Yo creo que en ese sentido va mucho más lejos la administración de López Obrador que lo que quiso ir incluso la administración de Peña Nieto. O sea, me queda claro que más allá de que discutieran cómo se hablaba de pobres o no pobres, pues obviamente un gobierno que no combate la pobreza no tiene buenas calificaciones. En este caso, en realidad, se plantea ya una situación en la cual se supone que vamos a tener un esquema de distribución de recursos que va a acabar con la pobreza en buena medida. Entonces, ¿cómo lo haces cuando tienes a alguien que te sabe contar y sabe decir cómo se está gastando y cómo estás impactando? Que seguramente sí tiene que ver con la prioridad que el gobierno López Obrador le ha dado a los programas sociales. Si es su gran apuesta y ha habido tanto desorden, por supuesto que no debe ser cómodo tener a alguien que te diga que tu política principal de gobierno ha fracasado. Y sobre todo que tu política principal de gobierno es transferencias directas. Claro. Aunque no también en la carta que publica en Animal Político habla de temas como seguro de gastos médicos mayores, de prestaciones, que en esa parte creo que sí habría que revisar. No, es que se las pero eso no es pobreza, pues. Lo primero que... Pero sí se los quitaron. Sobre es las lo que les medidas, quitaron a las ellos. medidas de austeridad. Oigan, tenemos que cambiar de tema, pero rapidísimo, a ver, David. No, yo iba a decir que en efecto había medidas de austeridad que implementaron como todas las dependencias, pero después vinieron las medidas que ya no son de austeridad, sino esenciales, cuando les quitan los fondos, les quitan direcciones y asfixian al Coneval. Que era lo de la contratación de los técnicos que levantan, que llevan a cabo la verificación que me parece que hay que señalar. Sí. Hemos comprado en México la idea de que el servicio público es corrupto por naturaleza. Entonces, mientras menos servidores públicos tienes, estás mejor. Estamos viendo la evidencia de que eso es falso. Eso es neoliberalismo, precisamente. Necesitamos servidores públicos bien preparados, porque un gobierno profesional y competente ayuda mucho. O sea, si tienes la burocracia en realidad en México es tan gorda y que se ha vuelto ya incosteable que sí es necesario revisar en dónde tienes que recortar, pero revisar quirúrgicamente. Pues claro, por eso ahora dicen que van a desaparecer el Coneval para que aparezca el INOS, Instituto Nacional de los Otros Datos. Bueno, cambiamos de tema. Mucha seriedad. Este tema migratorio, oye, la reunión de Pompeo. Esa la pone el presidente también, no se llamó Instituto Nacional para volver al pueblo lo robado. Digo, ¿eso sí es serio? ¿Cuándo sí salió eso? Por Dios, eso sí era serio. A ver, la reunión de alto nivel para hablar del tema migratorio nos conceden un plazo más de 45 días porque dicen que se está haciendo el trabajo de manera adecuada para retener a los migrantes. El gobierno estadounidense complaciente con México y muy contento, por cierto. También parece que el gobierno mexicano sí cumplió,
trágicamente contra todo pronóstico de lo que se hubiera esperado de un gobierno de izquierda, humanitario, respetuoso de los derechos humanos, pero México cumplió las condiciones que le impuso Estados Unidos. Pero Estados Unidos está ejerciendo tanta presión sobre México y Centroamérica que le puso, digamos, una especie de palomita a medias para pedirle que siga haciendo lo mismo, apretando las tuercas por 45 días más. A mí me llama mucho la atención que México no haya respingado en lo más mínimo y sí lo haya podido hacer el presidente de Guatemala u otros cancilleres que han sido mucho más firmes, mucho más, digamos, dignos en su trato con Estados Unidos que el caso mexicano. Y en efecto, al final del día se cumplió la profecía de que México iba a pagar el muro, no en ladrillos en la frontera, sino con Guardia Nacional, que está, digamos, sellando la frontera sur y que estamos jugando un papel que jamás se hubiera imaginado en ningún gobierno previo y que, que las circunstancias nos han orillado a eso, pero me parece que, pues dentro de todo, México pues está tratando de salvar el pellejo en su relación con Estados Unidos. Fíjate que en el pasado, la tradición del viejo priismo al que todo el mundo apela para bien o para mal, el gobierno mexicano, bueno, eran reglas diferentes, empecemos por ahí, pero más allá de eso, el gobierno estadounidense siempre le respetó al gobierno mexicano su derecho al pataleo, su derecho incluso a apoyar regímenes opuestos a Estados Unidos. El caso Cuba Contadora, es emblemático. Cuba. Contadora, exactamente. Creo que en ese sentido sí hay una claudicación del símbolo, no porque no existiera sometimiento antes, sino que ya ni siquiera nos dejaron los símbolos. Eso me parece trágico en la historia de la diplomacia mexicana. Exacto. Sonia. Estoy completamente de acuerdo. Creo que el papel que ha jugado México en los últimos días con relación al trato a los migrantes ha sido completamente indigno. La solidaridad que México había mantenido, incluso en relaciones complejas como justamente la de Cuba, le había permitido mantener esta dignidad frente al gobierno de Estados Unidos. No sé, creo que esa parte... como no se registró, no podemos aventurar qué habría pasado si México hubiera optado por mantenerse y que Donald Trump tomara todas estas medidas que había amenazado que tomaría. No sé qué consecuencias habría habido con esta parte, sobre todo en la económica, con el país en este momento además tan compleja que está viviendo, pero me parece que ir a una negociación permanente como la que está teniendo nuestro país sin pedir nada a cambio, pues nos ha puesto en una situación en donde México se ha convertido, creo, en una especie de violador de derechos humanos de migrantes. ¿Quién negocia con una pistola en la sien? Es que eso podría ser una metáfora bastante adecuada de lo que está pasando con México. Julio. No, y con la pistola en la sien, pues entonces, por eso no se atreven a decir que no. Y lo peor es también la incertidumbre de 45 días, otros 45 días. Y así te van a llevar hasta las elecciones. Hasta la elección, por hasta las supuesto. elecciones. Sí. Y cuando le convenga a Trump otra vez vociferar, va a volver a vociferar, porque hay que recordar que pues ahora ya no hay enemigos en el Medio Oriente, ahora ya el enemigo que usa a Trump como bandera para la reelección es el de los migrantes. No, en el Medio Oriente también existe, pero ahorita lo tiene guardadito. Tiene más cerca al mexicano y al centroamericano. Pero esa es la bandera desde la primera campaña. Y así va a seguir con esto, porque si no quieres que se llene Estados Unidos Pero fíjate de qué migrantes, tragedia. vota por Trump, ¿no? Fuimos Entonces, trampolín de Trump en la época de Peña Nieto, lo hicimos crecer con esa estupidez de Peña Nieto de permitir que y otra viniera. vez vamos a regalar Y ahora la estamos reelección. otra vez siendo trampolín para su reelección. Eso me parece terrible. Y último punto, viendo este papel ignominioso que está tomando México y que, por cierto, duele mucho por los hermanos migrantes, imagínate si realmente llega a concretarse esto de estar en el Consejo de Seguridad, que ya se habla de la candidatura de México, pues también va a ser para los hay que hacer intereses otra cosa. de Estados Oye, Unidos. A ver, cuando criticaron a Fox Imagínate. porque quería estar en el Consejo de Seguridad Y estuvo, que poníamos en Nos riesgo a México. Comprometíamos la posición Exactamente. de Claro. México. No te comprometas, mejor regresa, te digo, por Dios. Digo, porque ni modo que vayan con eso de amor y paz y de que no intervenimos, no creo que vayan a ir con ese tipo de no posturas. hay que recordar más bien que tuvo algunos aspectos bastante dignos la representación mexicana en la época de Fox respecto a lo de la guerra de Irak. Por Adolfo Aguilar Sincero. Ajá. Exacto. Fue muy, muy digno. Yo no estoy representante. seguro que se repetiría ese papel Con con Juan este Ramón de la sometimiento que está ahorita. Sí, sí, por parte del gobierno viendo estos estadounidense. antecedentes Aparte inmediatos, que pues el va a ser barbaján que gobierna en Washington, todos eran damas
al lado del barbaján que gobierna Washington, hablando de los presidentes de Estados Unidos, hasta Bush era una dama. ¿Fracaso de la política exterior mexicana? ¿Todo lo que estamos viviendo? Pues bueno, si lo comparas con la historia diplomática, que sí fue muy consistente y admirada en el exterior, pues ahorita sí está dando tumbos. ¿Pero es fracaso de Ebrard? Yo creo que Ebrard ha sido un muy buen operador, pero por instrucciones muy claras del presidente, que le ha dicho: 1, no me desacomode la relación con Trump; 2, tienes que sellar la frontera; 3, tienes que hacer esto, y básicamente 4, ha sido... la mejor política exterior es la política interior. No, pues ahí ya perdimos. Ebrard está como política exterior. Ebrard está como piloto de motocross, o sea, nada más. Exacto. Compañeros, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Voy a llamar, pásela bien.